Termina la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, y al cierre del encuentro, los miembros del G7, las democracias más industrializadas del planeta, se han reunido y han ofrecido a Ucrania nuevos compromisos de seguridad para tratar de blindar el país agredido por Rusia. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El G7 declara su apoyo inquebrantable a Ucrania. Kiev recibe nuevas garantías de seguridad de los principales países industrializados en la cumbre anual de la OTAN. El presidente ucraniano lo califica de victoria, pero no consigue el calendario de adhesión que buscaba. El Parlamento Europeo da luz verde a un ambicioso proyecto de ley para luchar contra el cambio climático y restaurar la biodiversidad. La ley de restauración de la naturaleza busca rehabilitar al menos el 20% de los ecosistemas degradados de Europa. Comenzamos. Los líderes de la OTAN se reunieron este miércoles en Vilna, Lituania, en el segundo y último día de su cumbre centrada en Ucrania. Las expectativas eran altas, pero solo se alcanzaron vagas promesas sobre la futura membresía ucraniana. Lo que finalmente surgió fue una especie de modelo Israel-Estados Unidos, es decir, máximo apoyo militar y político durante un periodo ilimitado de tiempo, pero sin admisión en la alianza todavía. Y se creó además el Consejo OTAN-Ucrania de alto nivel. Bienvenidos al primer encuentro del Consejo OTAN-Ucrania, un momento genuinamente histórico. Los aliados y Ucrania nos reunimos en condición de iguales para abordar el asunto de nuestra visión común sobre la seguridad euroatlántica. El presidente Zelensky fue cordialmente recibido en el Consejo OTAN-Ucrania, un nuevo foro que pretende reunirse regularmente para garantizar ayuda rápida a Kiev. Además, resulta un primer paso para la adhesión de Ucrania a la alianza militar. Pese a la ausencia de una hoja de ruta concreta, el proceso para integrar el país al bloque después de la guerra será simplificado. Pese a no lograr el objetivo que perseguía en la cumbre de Vilna, una invitación para el ingreso de Ucrania en la OTAN, Zelensky se mostró satisfecho con los resultados alcanzados. El resultado de la cumbre de la OTAN en Vilna es un logro muy necesario y significativo para Ucrania. Agradezco a todos los líderes de los países de la OTAN su pragmático apoyo sin precedentes, un apoyo a Ucrania que resulta clave en nuestras relaciones. Hoy Ucrania goza de un importante paquete de garantías de seguridad para su integración a la OTAN. Durante la cumbre, Ucrania mantuvo diferentes encuentros bilaterales exitosos, entre otros con Alemania y Estados Unidos. Ambos países son los mayores proveedores de armas a Ucrania, aunque también los máximos opositores a su ingreso inmediato en la OTAN. Pese a las advertencias de Rusia, los países del G7 garantizaron también a Kiev la entrega de armamento militar moderno a las fuerzas ucranianas. Creo que es una poderosa declaración sobre nuestro compromiso con Ucrania, un país que está defendiendo su libertad y reconstruyendo su futuro. Estaremos con ellos el tiempo que sea necesario. Toda una provocación para Rusia. Por medio de su vocero Dmitry Peskov, el Kremlin afirmó que considera intolerables las garantías de seguridad del G7 para Ucrania al suponer estas una amenaza para la seguridad rusa, una dinámica que creará inseguridad en Europa durante muchos años. Y nos vamos directamente a Vilna, Lituania, nuestra corresponsal Carol Guerrero con más detalles. Carol, al término de esta cumbre de la OTAN, los aliados han firmado un comunicado oficial. Háblanos de los resultados más importantes a los que han llegado los líderes occidentales reunidos allí en Vilna. Pues Silvia, sin duda que el resultado más importante de esta cumbre de la OTAN de Vilna es el acercamiento entre la alianza y Ucrania, no como deseaba el presidente Volodymyr Zelensky, pero igual estamos hablando de una ayuda muy importante de miles de millones de euros, no solamente en ayuda militar y en ayuda económica, sino también ayuda humanitaria. No era lo que esperaba Zelensky, pero es algo que definitivamente no puede despreciar en este momento de la guerra. Vale la pena destacar
que Ucrania, además de seguir recibiendo ayuda militar, también podrá contar con que se va a simplificar su proceso de adhesión a la OTAN y cuando el momento llegue, cuando la guerra se acabe, pues recibirá esa anhelada invitación que espera el presidente Volodymyr Zelensky. Vale también la pena destacar, Silvia, que además de Ucrania, pues aquí tuvimos el muy probable ingreso de Suecia a la alianza. Poco antes, apenas unas horas antes de que comenzara esta cumbre, ya se estaba anunciando que Turquía y también Hungría iban a dejar de bloquear esa adhesión, esa futura adhesión de Suecia a la Alianza del Atlántico Norte, de manera que ese es otro resultado que se ha logrado en esta cumbre. Y finalmente, creo que también podemos mencionar la OTAN, busca reforzar lazos con los países de Asia-Pacífico, esto según palabras del secretario general de este organismo, Jens Stoltenberg, para hacer frente a la fortaleza que está teniendo China a nivel global. Carol, el G7 también se ha reunido en Vilna y ha ofrecido a Ucrania compromisos de seguridad. ¿Qué ha conseguido y qué no ha conseguido Kiev en estos 2 últimos días? Bueno, estamos hablando, Silvia, de una ayuda que puede durar décadas. Estamos hablando de ayuda sobre todo militar, tanto a nivel aéreo como a nivel naval. No se conocen detalles, pero lo que sí nos han explicado es que serían acuerdos bilaterales, acuerdos entre Ucrania con cada uno de los miembros de la OTAN, que pueden abarcar entrega de armas, que puede también representar ayuda económica, como ya lo está haciendo Alemania, que ha realizado varios préstamos a Kiev para apoyar la reconstrucción de las ciudades que han sido devastadas por los bombardeos rusos, y esto es algo que obviamente no ha caído muy bien en el Kremlin, que ya ha calificado esto de un grave error que está cometiendo el G7. Sin embargo, para Ucrania se trata de una fuerte señal que están dando los países más industrializados a combatir y a seguir luchando para defender su territorio ucraniano. Así es. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Vilna, Lituania. Bueno, mientras Volodymyr Zelensky afirmaba en Vilna que los resultados de la cumbre de la OTAN son buenos, pero no ideales, en Ucrania, su país, la contraofensiva continúa con dificultad. Es decir, es difícil obtener información precisa al respecto. El ejército ucraniano asegura que está haciéndose con el control de varios flancos en torno a Bakhmut, pero avanza lentamente. Mientras tanto, militares ucranianos siguen muriendo en el frente. Una madre se despide de su hijo. Al funeral de Andrei asisten familiares y compañeros. Andrei era abogado, pero el año pasado decidió enlistarse para ir al frente. Su última lucha fue en la región de Zaporilla. Podría haberse quedado en casa, dedicarse a su ocupación favorita, vivir como un civil, pero no pudo. Quería defender a Ucrania. Venganza por nuestros caídos, escriben sobre este obús en el frente de Bakhmut. Aquí cuentan con el apoyo de la OTAN y presionan para conseguir más. Estamos muy agradecidos por la ayuda de los países de la OTAN, por las municiones y las armas. No necesitamos otra cosa. El dinero no vale nada para nosotros, ni para los combatientes que están en el frente. Lo más importante es tener municiones y armas para poder avanzar. A pesar de las victorias aisladas, la contraofensiva no va tan rápido como se esperaba. El ministro de Defensa ruso afirma que desde el comienzo de esta ofensiva han sido destruidos 17 tanques Leopard de producción alemana, 5 tanques de producción francesa y 12 vehículos de combate Bradley hechos en Estados Unidos. El enemigo no ha alcanzado ninguno de sus objetivos. Nosotros, por el contrario, seguimos atacando eficazmente con armas de precisión de largo alcance contra las fuerzas ucranianas y los equipos militares que llegan de los países occidentales. Para darle más peso a la amenaza, el ministerio de Shoigu muestra estas imágenes que asegura demuestran la precisión de la que se habla.
Y el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este miércoles durante una visita a Taiwán que su país mantendrá su apoyo a esa isla durante los próximos 5 años de su mandato. Varios países latinoamericanos han roto sus vínculos con Taiwán por presiones de China, que considera la isla como parte de su territorio. Pekín no permite que sus aliados diplomáticos reconozcan también a Taipei. Solo quedan 13 países que lo reconocen en todo el mundo. El mandatario paraguayo asumirá la presidencia el próximo 15 de agosto. Y 8 de los 13 candidatos de las elecciones primarias de la oposición venezolana se comprometieron este miércoles a enfrentar unidos las amenazas contra este proceso después de que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera estudiar una solicitud de suspensión. El debate tuvo lugar en Caracas y contó también con la participación de los exdiputados María Corina Machado, Delsa Solórzano, Freddy Superlano y Carlos Prosperi, así como el exgobernador César Pérez Vivas. Pero no participaron todos los aspirantes. Hubo varias ausencias, entre ellas la del 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, quien prefirió abstenerse de participar en ese encuentro. De esas elecciones primarias saldrá un candidato para las presidenciales del 2024. Y en México, un ataque con explosivos en el estado de Jalisco dejó 6 muertos, entre ellos 3 policías y 12 heridos. Según el gobernador de Jalisco, el ataque estuvo dirigido a agentes de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco y se cometió con 7 artefactos explosivos improvisados. Los oficiales habrían sido emboscados este martes cuando acudieron a atender un llamado de una mujer integrante de un colectivo de personas desaparecidas, quien reportó que había recibido una llamada anónima donde le daban pistas de fosas clandestinas. Desde hace varios años, Jalisco vive una crisis de violencia e inseguridad por la presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y tras instalar una mesa de seguridad permanente, el mandatario estatal señaló este miércoles que estarán realizando un operativo para dar con los responsables del ataque. Es un acto de terror brutal. Y es un momento en el que en esta mesa estamos cerrando filas, se han definido los pasos a seguir, vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y el ministro de Salud peruano, César Vázquez, visitó a algunos de los afectados por el síndrome de Guillain-Barré en un hospital de la capital, Lima, ello después de que se decretara el estado de emergencia sanitaria nacional por 90 días. Según cifras del Ministerio de Salud, desde enero se han registrado 182 casos y la muerte de 4 personas a causa de esta enfermedad que afecta el sistema nervioso. Hasta el momento, la emergencia incluye a las 25 regiones del país. Desde el Ejecutivo han lanzado un llamado a la calma mientras se identifican las causas de este brote inusual. El síndrome por sí mismo no es contagioso. Es una condición autoinmune que afecta nuestro sistema de defensas, el mismo que ataca a nuestras propias estructuras, en este caso a los nervios, ¿no? Que esta gran proporción de los pacientes que tenían el síndrome de Guillain-Barré tenían el antecedente de haber presentado una infección gastrointestinal en promedio 2 semanas antes del inicio de la sintomatología. Esto nos hizo presumir de que era un problema de transmisión de contaminación alimentaria. Bueno, cambiamos de tema. Economía ahora. Andrés Blumenkrantz, arrancas en Estados Unidos. ¿Qué tal, ¿no? Silvia? Sí, tenemos el dato económico que estábamos esperando esta semana, la inflación de Estados Unidos, que continúa enfriándose y se ha ubicado en su punto más bajo desde 2021. En junio, la inflación interanual ha llegado al 3% en la mayor economía del mundo. Es el menor aumento en los últimos 2 años. En mayo había alcanzado el 4%. Es una señal positiva, ya que la Reserva Federal había subido las tasas de interés rápidamente en 2022 para frenar esta escalada de precios, algo que la Fed probablemente continúe haciendo. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que se trata de una noticia alentadora y una muestra de que la economía del país se mantiene fuerte.
Es el dato económico de la semana que repercute primero sobre la política de la Fed, que a su vez repercute en la mayor parte del mundo, condicionando flujos del capital. Y de esto vamos a hablar ahora con Argemino Barro, nuestro colega que nos está escuchando en Nueva York. Argemino, la bajada en la inflación en Estados Unidos puede anticipar un paisaje económico algo más desahogado, aunque los tipos de interés siguen en máximos desde hace unas 2 décadas. ¿Cómo se espera que reaccione ahora a este dato la Reserva Federal? Bueno, pues ahora mismo el consenso del mercado es que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés en la reunión del 25 y el 26 de julio. Recordemos que el objetivo oficial del Banco Central estadounidense es reducir la inflación interanual al 2%. Ahora mismo, como has mencionado, está en el 3%. En las últimas horas, la agencia financiera Moody's ha dicho que posiblemente tardemos otro año más en llegar a este objetivo. Así que la parte más importante de este consenso del mercado, como decía, es que este va a ser el último aumento. Y sobre este paisaje, con este paisaje económico de trasfondo, la pregunta más importante en Estados Unidos es hasta qué punto esta restricción económica continuada y en estos próximos meses también esperada va al final a crear o no una recesión en Estados Unidos. Argemino, datos económicos como este en Estados Unidos, decíamos, suelen reflejarse también en las cuentas de otros países. ¿Cuál puede ser el impacto de la caída de la inflación en las economías de Europa y América Latina? La más común analogía es que cuando Estados Unidos, ese gigante económico, estornuda, las economías vecinas o más interconectadas se resfrían. Es el caso, por ejemplo, de México, que tiene un volumen de comercio, de negocio con Estados Unidos superior a los 500.000 millones de dólares anuales. Así que cuando hay una restricción del crédito en Estados Unidos, esto enfría los préstamos, enfría las inversiones, las economías adyacentes sufren y también recordemos que la mayoría de los países de América Latina pagan sus respectivas deudas en dólares. Así que las políticas monetarias en Estados Unidos y su impacto sobre el valor del dólar influencian necesariamente también las economías vecinas. La situación en Europa no es diferente. La interpretación estas últimas horas de las hojas de té de cómo han cerrado los parques en Europa indica que las ganancias en estas bolsas europeas se han ahondado después de conocer este dato de la inflación que podría anticipar un paisaje económico global un poco más relajado. Argemino Barro, en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. El crecimiento de la deuda pública en los países en vías de desarrollo y los enormes recursos que hay que destinar a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, ha alertado este miércoles Naciones Unidas. Según el informe Un Mundo de Deudas, el total de la deuda pública mundial se elevó en 2022 a 92 billones de dólares, 5 veces más que en el año 2000, cuando eran 17 billones. Los países en desarrollo tienen el 30% de esta deuda, cuyo aumento se acelera, pues los intereses que pagan son cada vez más altos, pese a que la deuda cae con relación al Producto Interior Bruto. Durante la presentación de este reporte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el fracaso del sistema financiero internacional. Escuchemos. Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven en países que gastan más en pagar los intereses de la deuda que en educación o sanidad. Y sin embargo, como la mayor parte de estas deudas insostenibles se concentran en los países pobres, no se considera que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Esto es un espejismo. 3.300 millones de personas es más que un riesgo sistémico, es un fracaso sistémico. Más información con Silvia Cabrera. Gracias, Andrés. Bueno, hace 60 años que se planea construir una nueva capital en Indonesia. La antigua Yakarta se hunde lentamente en el mar debido al deshielo de los glaciares y además está muy superpoblada. En 2019 se concretó. La nueva ciudad se llamará Nusantara, una Smart City de orientación ecológica. La mudanza comenzará el año que viene. Según el plan, todo estará finalmente terminado en el 2045. Aquí es donde pronto podrían aterrizar aviones. Se trata de una pista de aterrizaje VIP, uno de los últimos deseos de la larga lista del presidente de Indonesia para la nueva capital del país. Cerca de 7.000 trabajadores se afanan en acabar varios edificios gubernamentales en lo que aún sigue siendo un inmenso bosque de eucaliptos. Reforestaremos algunas zonas. El vivero que tenemos en Mentawir tendrá una capacidad de entre 15 y 20 millones de árboles por año, los cuales utilizaremos para reforestar esta zona.
Nusantara es el proyecto estrella del presidente Joko Widodo, una ciudad verde e inteligente. Con un coste de $32.000 millones, algunos inversores creen que este plan podría perder impulso el año que viene, coincidiendo con el final del último mandato de Widodo. Necesitamos nuevos centros de crecimiento económico, no nuevos palacios. No se trata de ser pesimistas, sino realistas. Al mundo empresarial solo le importa si su inversión podrá darle más beneficios. Hasta el momento no hay ningún estudio que demuestre que la gente que invierte allí obtenga beneficios. Pero el gobierno discrepa. Los responsables de esta nueva capital afirman que han recibido más de un centenar de propuestas de inversión, lo que supone que el sector privado se haga cargo del 80% de la financiación de Nusantara. A los inversores les encantaría que el gobierno fuera el primer inversor. Por eso la mayoría de los edificios e instalaciones de 2024 se están construyendo con cargo a los presupuestos del Estado para crear confianza en el mercado. De todas formas, creo que vendrán muchos inversores. Algunos están muy interesados, pero todavía están valorándolo. La construcción de la nueva capital comenzó a mediados de 2022 debido a que el gobierno quería descongestionar y evitar el hundimiento de Yakarta. Se supone que la presa que se construye justo encima de Nusantara evitará este último problema. El plan es inaugurar oficialmente la nueva capital indonesia en el primer semestre de 2024, justo antes de que el nuevo presidente del país jure su cargo y aterrice quizás aquí en su exclusivo aeropuerto. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El grupo de mercenarios Wagner está terminando de entregar su armamento al ejército regular ruso. Así lo dio a conocer el Ministerio de Defensa de ese país más de 2 semanas después del intento de rebelión armada protagonizada por el grupo paramilitar. Entre el equipamiento cedido se incluyen tanques, equipos de lanzacohetes múltiples y sistemas de artillería. Rusia bloqueó los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU para prorrogar la ayuda humanitaria a Siria. La resolución habría garantizado durante otros 9 meses el suministro de ayuda a millones de personas en el noroeste del país, azotado por un fuerte terremoto en febrero. Una contrapropuesta rusa también fracasó al contar únicamente con el apoyo de China. Y el presidente palestino Mahmoud Abbas visitó el campo de refugiados de Jenin en la Cisjordania ocupada. Es la primera vez que lo hace en casi 2 décadas y ocurre una semana después de que Israel lanzara una operación militar contra presuntos islamistas en el campo que devastó su infraestructura y dejó 13 muertos. El ministro de Salud alemán dio a conocer un plan de acción para hacer más por los 2,5 millones de personas que padecen COVID de larga duración. Karl Lauterbach aseguró que Alemania destinará 40 millones de euros para investigación y que en septiembre organizará una mesa de expertos internacionales y personas afectadas donde se discutirán síntomas, consecuencias y posibles tratamientos. Bueno, hablemos de cosas exóticas. Durante las olas de calor, los cuidadores de cualquier zoológico deben ingeniárselas para poder refrescar y nutrir a sus animales. Así está ocurriendo en la ciudad china de Xi'an, donde los pandas gigantes reciben un trato especial. El plato de fruta viene servido en bloques de hielo y tras devorar la comida, ¿por qué no abrazarse también al hielo? O los hipopótamos que disfrutan de fruta fresca y de una refrescante ducha. Y no hay duda, la piscina siempre es un buen lugar para escapar del agobiante calor. Y con estas imágenes terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.